llena de gracia, el Señor está contigo. Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledó. Seguidamente les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Roca. Concédeme mi ración de pan cada día. Madre, no me des riqueza ni pobreza. Concédeme mi ración de pan cada día. No sea que me sacie y reniegue de tu Hijo, diciendo quién es el Señor. Madre, no me des riqueza ni pobreza. Nuestra Señora de la Roca, en el territorio de Fiesole, en la Toscana, está colocada sobre una roca donde dos pastores se retiraron a orar. Nuestra Señora les ordenó construir una iglesia en este lugar. Texto del abad Orsini sobre edificar un templo a esta advocación de la Virgen María. A unos 7 kilómetros de distancia y al noroeste de una de las ciudades más bonitas del mundo, la ciudad de Florencia, se halla una antigua localidad de nombre Fiesole o Fiesoli, con una población de unos 15.000 habitantes. Es una población antigua de origen etrusco que fue protegida por el romano Sila como premio a sus fieles veteranos que le fueron excelentes servidores. En tiempos del Imperio de Oriente, el general bizantino Justino conquistó esta ciudad y la derribó hasta los cimientos. En los inicios de la Edad Media, esta localidad fiesolina ya había resurgido de nuevo y era, en realidad, la población más próspera e influyente en todo el entorno de la Toscana. Además, era sede episcopal. En vista del auge y poderío, el año 1025 fue atacada y saqueada por los florentinos. Entonces los nobles fiesiolinos, que en ella vivían por su propia seguridad vital y poder conservar sus bienes, se trasladaron a vivir a Florencia. De alguna manera, a Fiesole se la ha considerado como la madre de Florencia, por ser esta famosa ciudad la que ocupó el lugar que ostentaba la saqueada y anterior Fiesole. Es destacable el hecho de que el Papa Honorio II pidiera perdón a los habitantes de Fiesole por aquel injusto asalto y ocupación que hicieron los florentinos. La ciudad de Fiesole está ubicada en lo alto de una colina. Es rica en monumentos e importantes vestigios que son testimonio de su histórico y esplendoroso pasado. Una vez las cosas siguieron con normalidad, hubo un benefactor florentino que hizo construir una casita en esta colina para ponerla al servicio de una comunidad de monjas benedictinas, pero que, debido a una inoportuna guerra, la tuvieron que abandonar.
En 1339, en uno de los momentos de expansión de los frailes menores franciscanos, en Fiesole se construyó un pequeño convento también en la misma colina, pero junto a la iglesia. Con los años y la notable aceptación entre los fieles cristianos de esta orden franciscana, fueron muchos los seglares que ingresaron en esta orden mendicante, por lo que tuvieron que ampliar el convento, añadirle un hermoso claustro y construir un gran refectorio, adaptándolo todo a la cantidad de profesiones de nuevos religiosos que se consagraron. Un hecho destacable que se dio en este convento fue que San Bernardino de Siena estuvo ejerciendo como guardián de este mismo cenobio. Al inicio del segundo milenio se creó la diócesis de Fiesole, pero con la absorción por los florentinos, la diócesis de Fiesole quedó como sufragánea del arzobispado de Florencia, aunque probablemente dependiendo directamente de Roma. Cuando se construyó la catedral o Duomo de San Rómulo en Fiesole, que también fue llamado Santuario de la Primerana al estar dedicado a la Virgen María, el obispo Giacomo Bavaro, para su construcción, utilizó materiales extraídos de otras edificaciones cercanas derruidas, en especial las rocas. Es por lo que también se llamó en un principio Santuario de Nuestra Señora de la Roca. Pero desde el año 1028 esta iglesia pasó a ser la sede episcopal de una nueva y creada diócesis. Aquella pequeña catedral era de estilo románico tardío y se destacaba por la altura de su campanario, que fue construido en 1213. Este estaba coronado por almenas güelfas, pero en el siglo XVIII aquel campanario fue reconstruido completamente. En esta ocasión quedó coronado con unas almenas salientes, un gran rosetón gótico centrado en su fachada y varios bajorrelieves decoran la bella y sobria fachada de la catedral, sobresaliendo de entre otras antiguas construcciones que existen en la misma plaza. Esta catedral, en principio, no llama demasiado la atención al visitante porque exteriormente se la ve muy sencilla, incluso no está dirigida su fachada a la plaza, cosa bastante extraña en aquellos tiempos. Si se entra en ella, la sorpresa es grande porque impresiona su dimensión y belleza. Destaca en la cabecera del templo su presbiterio, elevado considerablemente y con escaleras a ambos lados para acceder al altar mayor y poder admirar más de cerca la bellísima cúpula hermosamente decorada. En su interior resulta una iglesia oscura, sombría, por lo que el altar mayor y la cúpula brillan totalmente sobre el resto de la nave. Del altar mayor llaman la atención sus rayas de mármol gris, verde y blanco. Pero lo más interesante del presbiterio es el precioso tríptico dorado del artista Bicci de Lorenzo, por su belleza, colorido y ejecución. En el centro de este tríptico se admira la imagen de la Virgen María con el Niño Dios en su brazo izquierdo. La Virgen está flanqueada por los santos Alejandro, Pedro, Rómulo y Donato. En lo alto, arriba, la bóveda del ábside está pintada con diferentes historias de la vida de la calle de San Rómulo. Resulta extraño ver estas escenas y luego bajar a la cripta donde están enterrados los restos mortales de este santo. Esta catedral, como se ha dicho, fue construida por primera vez en el siglo XI, se amplió en el siglo XIII y su mayor restauración se produjo en el siglo XIX.
Aunque la entrada a la misma es libre, suele estar normalmente vacía, quizás por no tener suficiente información de la misma. En el interior de este templo se observan 3 naves, destacando por sus dimensiones la nave central, edificada sobre gruesas columnas. En sus muros y paredes pueden admirarse pinturas y frescos en relación con imágenes sagradas de varios siglos, en especial con escenas de la presencia de Nuestra Señora de la Roca en sus comienzos. A lo largo de la historia, esta iglesia ha sufrido algunas ampliaciones y mejoras hasta la llegada del siglo XIX. La primera e importante reforma se realizó en 1260 y la siguiente, pasado un siglo, alrededor de la mitad del siglo XIV. Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. Pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Nada me faltará. Es una iglesia que por su belleza, valor artístico e historia, es centro de atracción, curiosidad y lugar de visita de gente generalmente interesada por el arte, el cual complace totalmente y deja admirados a quienes la visitan, por su amplia colección de obras y objetos artísticos muy valiosos, obra y diseño de famosos artistas de todos los tiempos que afortunadamente permanecen en perfecto estado de conservación desde la fundación de la misma iglesia. Una característica importante de esta iglesia catedral de Fiesole es que sea el lugar de descanso de una larga lista de santos y clérigos ilustres, porque todos ellos fueron unos declarados fervientes devotos de Nuestra Señora de la Roca. Según cuenta una historia de carácter tradicional y piadosa, el Santo Evangelio de Nuestro Señor fue predicado por primera vez en Fiesole por San Rómulo, quien fue un discípulo de San Pedro, durante la época de las primeras persecuciones sufridas por los cristianos. Se considera por los historiadores que es este el motivo principal por el que aquella supuesta entonces catedral se hallara en el exterior de las murallas de la población de Fiesole. Curiosamente, el primer obispo que consta oficialmente como tal de Fiesole es San Pedro. Hubo un tiempo en el que esta catedral acogió varias esculturas de Mino de Fiesole, famoso escultor local, y también consta que fue una abadía benedictina que contenía una importante biblioteca, pero sus numerosos y antiguos libros fueron dispersados en otros lugares, con diferentes resultados en su conservación. La abadía como tal se clausuró definitivamente en 1778.
Las apariciones de la Virgen María, desde el principio, siguieron produciéndose en número considerable, pero de entre todas ellas es conveniente contar la aparición de Nuestra Señora a San Andrés Corsini, anunciándole su cercana muerte. Este santo, durante su vida terrena, obtuvo del Divino Hijo de la Virgen María el don de profecía, los milagros de sanación, la conquista de almas endurecidas de corazón y otras muchas conversiones y hechos milagrosos. La historia de la advocación de Nuestra Señora de la Roca empezó el año 1028, el mismo día de la conmemoración de la festividad de la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Aquel día, 2 jóvenes pastoras, hermanas gemelas, estaban cuidando el rebaño de la familia y se pusieron a rezar debajo de una roca saliente de la montaña, como tenían por costumbre. Al poco rato, se les apareció la Virgen María con el niño Jesús en sus brazos sobre una especie de nube. Las inocentes muchachas, al ver una cosa tan poco usual, se asustaron y no entendían lo que estaba pasando. Ante esta situación, la Virgen les habló pidiendo que se calmaran y tranquilizaran, pero a continuación les pidió que comunicaran a su padre que ella deseaba que se le construyese una iglesia en este mismo lugar. Terminada la extraordinaria visión, se dirigieron a toda prisa a su casa para comunicarle a su padre la petición que les había solicitado la Madre de Dios. Al llegar a casa, se presentaron ante el cabeza de familia y le contaron todo lo que habían visto, vivido y oído. A Nuestra Señora. El padre, acompañado con sus hijas, se acercaron al lugar indicado por las niñas, y la Virgen María se les apareció de nuevo, con la consiguiente e increíble sorpresa, pero Nuestra Señora enseguida les tranquilizó y seguidamente les ratificó lo que ya le habían contado sus hijas. Padre e hijas volvieron al pueblo y fueron contando la maravillosa historia que habían vivido, mostrándose muy emocionados y contentos a quienes se encontraban por el camino. Los vecinos de Fiesole, creyentes unos y curiosos otros, se dispusieron a acudir al lugar del que tanta maravilla describieron el padre y sus hijas. El caso es que, cuando el grupo de vecinos y vecinas llegaron al sitio indicado de la roca, algunas de las personas presentes vieron también a la Virgen María debajo de la roca, pero otras no vieron nada. Cuando regresaron todos al pueblo, cada uno iba contando su experiencia a quienes no habían ido a comprobar un hecho tan milagroso. A partir de ese día, los habitantes de Fiesole empezaron a acudir en masa a la roca para ver a la Madre de Dios, pero, al parecer, ella no se dejó ver por todos. Las autoridades eclesiásticas, ante las noticias y testimonios que les llegaban de las visiones de la Virgen, empezaron a tomar nota e interesarse por los hechos milagrosos que describían los fieles, que experimentaron estos insólitos encuentros. Lo cierto es que las autoridades aprobaron la construcción de un santuario dedicado a la Madre de Dios, bajo la advocación de Santa María de la Roca. Una nueva y no menos sorprendente presencia de la Virgen tuvo lugar ante todos los presentes para agradecerles y animarlos a completar aquella obra iniciada. Pasada la Revolución Francesa, las invasiones napoleónicas y los sucesivos conflictos bélicos que sumieron a Europa en la ruina y causaron muchos cambios en los límites fronterizos de los países. Sin embargo, en Italia se consiguió la unificación de las regiones que existían en la península itálica
para formar lo que iba a ser la Nueva Italia. Sin embargo, a pesar de los numerosos cambios, la iglesia donde estaba la imagen de la Virgen de la Roca, en Fiesole, conservó perfectamente el culto y devoción a la Virgen, promoviéndolo entre los fieles de la Toscana y regiones vecinas. Esto tuvo lugar en el siglo XIX. En poco tiempo, recuperado el culto, una infinidad de fieles devotos y admiradores de Nuestra Señora de la Roca se hicieron presentes de manera continuada en la iglesia catedral o Duomo de San Rómulo y también en el pequeño santuario de la Primerana, en la misma plaza que está la catedral de Fiesole. Tu luz brilla como una estrella dentro de mí. Solo quiero seguir tus huellas porque tú dijiste sí. Madre, que pueda decir si cada momento que exprese en mi vivir lo que yo siento. Sí, madre, sí, hasta el final. Decir sí es lo que más cuesta, es lo que pienso yo. Si debe ser mi respuesta, aunque mis labios digan no. Madre, que pueda decir si cada momento que exprese en mi vivir lo que yo siento. Sí, madre, sí, hasta el final. Estamos escuchando en Radio María el programa Caminos de María. Continuamos con la advocación de Nuestra Señora de la Roca de Montenegro. Debo dar un sí en mi vivir, madre, sé tú mi luz. Madre, que pueda decir si cada momento. En la segunda parte de este capítulo, dedicado a la Virgen de la Roca, vamos a acercarnos a la costa del mar Adriático, al pequeño país de Montenegro, donde existe una bahía de nombre Kotor, en la que hay una pequeña isla que va creciendo cada día un poco más desde el año 1452. El conjunto formado en esta pequeña isla tiene un aspecto imponente y misterioso que atrae la atención y el interés de sus visitantes y de quienes transitan cerca de ella. Esta minúscula isla, en medio de la bahía, parece simular una fantástica sirena varada. En realidad, es una isla artificial rodeada de originales leyendas que se han ido transmitiendo a través de los siglos entre las familias que viven en las localidades que bordean esta bahía, y los relatos se han pasado de generación en generación a los niños naturales de este lugar y a los turistas más propensos a lo fantástico que llegan aquí de visita. Entre algunas de estas gentes montenegrinas se cuenta que hace mucho tiempo dos grandes olas de mar arrastraron hasta este lugar de la isla una enorme cantidad de arena de los fondos marinos para formar este islote.
Otros dicen que fueron las caprichosas sirenas que amontonaron la arena del fondo para crear esta isla. Pero la realidad no es ni menos legendaria ni menos fantástica. Su origen se debe a dos hermanos marineros de la localidad costera y vecina de Perast, los hermanos Mortíšek. Un día, los Mortíšek regresaban en una barca a casa después de haber intervenido en alguna pelea ocurrida cerca de la bahía. Uno de los hermanos resultó herido en una pierna y tenía mucha dificultad para caminar. Al llegar a la altura de unas rocas que estaban en medio de la bahía como un arrecife, vieron algo que había como agarrado a la roca y se acercaron para ver qué podía ser. Al ver de cerca lo que era, les causó admiración el ver que era una imagen de la Virgen María con el niño que estaba en un lugar tan inapropiado en medio de la bahía y frente a su querido pueblo. Sorprendidos muy gratamente estos hermanos por el hallazgo de una imagen de Nuestra Señora con el niño Jesús, la recogieron con todo el cariño y se la llevaron a su casa. Al día siguiente, por la mañana, al despertar, se acercaron donde habían puesto la imagen, pero no la encontraron. No era posible que nadie entrara a robarla y, por más que la buscaron, no la hallaron. Uno de ellos propuso ir a ver si pudiese estar donde la encontraron, en la roca del arrecife, por lo que se acercaron al lugar del hallazgo y, para su gozo y sorpresa, la vieron en el mismo sitio que cuando la encontraron por primera vez. Los dos hermanos entendieron que era voluntad de la Virgen el estar en este sitio y, tomándolo como una señal divina, se comprometieron a construirle una pequeña iglesia en su honor en esta isla. Este relato, los devotos habitantes de Perast creen que es el origen de la advocación mariana bajo el título de Nuestra Señora de la Roca, por haber elegido este lugar para que se le edificara la iglesia a ella. Entonces, para demostrarle a la Virgen María su más cariñosa y filial devoción, propusieron celebrar anualmente una fiesta muy especial conocida con el nombre de Fasinada, la tarde del 22 de julio. Desde el 22 de julio de 1454 existe esta advocación mariana montenegrina de la mano de dos marineros que le edificaron una iglesia para exponer en el interior el icono hallado de la Virgen María, para que los fieles creyentes de este lugar pudiesen dirigirse a ella con sus oraciones, peticiones o dar las gracias por sus concesiones y otros dones. La fiesta conmemorativa de aquel hallazgo viene celebrándose desde entonces con más de 500 años ininterrumpidamente, exceptuando los tiempos de guerra. Justo antes de la puesta del sol se celebra la Fasinada. Esta es una palabra de origen italiano que significa cinta o amarre. Las naves que participan en este acto festivo, amarradas unas a otras, salen del puerto de Perast en dirección a la isla artificial donde está la iglesia de la Virgen. Las naves van en fila y están decoradas con ramas verdes de árboles del lugar. La salida de la flota naviera es esperada con muestras de alegría por miles de personas que desde la costa vitorean y aplauden este acto a los marineros y a la Virgen de la Roca. Mientras avanza por la bahía, se van emocionando los perastanos y los numerosos turistas que, llegados de todas partes, participan del popular acto de la Fasinada. Cuando llega el primer barco a la isla, el voltear de las campanas de la iglesia anuncia este día festivo,
mientras las numerosas naves que participan en este desfile se van colocando alrededor de la isla formando un gran círculo. Una vez formado el círculo, siguiendo la tradición, los marineros de las embarcaciones empiezan a echar piedras en dirección a la isla para que se vayan depositando a la base de la misma, con lo que va creciendo poco a poco. Este crecimiento se inició para los investigadores de esta isla cuando en tiempos pasados se apilaban al fondo de la bahía embarcaciones inutilizadas y restos de origen marinero de todo tipo. La acumulación de todos estos restos y las piedras posteriores formaron el que observamos en la actualidad. Durante este acto festivo se interpretan cantos y músicas tradicionales y folclóricas cuyos protagonistas son únicamente los hombres, mientras que las mujeres desde la costa vitorean todos los momentos y a los protagonistas de estos actos. Terminada la fasinada, los participantes celebran una cena conmemorativa y de hermandad en la misma isla, junto a la iglesia de la Virgen. Desde el año 2002, con motivo de esta fiesta, se ha incluido en esta la regata internacional de vela Lahore de Kotor. La visita a esta isla montenegrina es normalmente a la iglesia de la Virgen María actual, que fue edificada en 1632 en sustitución de la pequeña iglesia anterior de 1454. Esta misma fue reformada y ampliada en 1722 y en 1979 pasó a formar parte, junto con la bahía de Kotor, como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Es una iglesia de estilo barroco con aire bizantino, con sus paredes y techos profusamente decorados con motivos florales y estampas marianas o de santos muy populares. Es una obra maestra de la arquitectura del siglo XVII que alberga una rica colección de obras de arte religioso. El museo adosado a esta iglesia contiene entre sus varias obras un cuadro de 10 metros de largo dedicado a la muerte de la Virgen, el propio icono de la Virgen de la Roca y un famoso tapiz votivo bordado por Jacinta Cunig de Perast, que tardó 25 años en acabarlo mientras esperaba el regreso de su amado de un largo viaje. Finalmente, la pobre mujer se quedó ciega. El interés y la originalidad que esta obra despierta es que para confeccionarlo utilizó oro y plata, pero su fama se debe a que también lo bordó con su propio cabello. La iglesia de Nuestra Señora de la Roca, más allá de su significado religioso, es un importante monumento catalogado como Patrimonio Cultural de Montenegro. A veces te pregunto por aquello y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. ¿Qué te daré? ¿Qué te
te daremos si todo es tu regalo? Te ofreceremos. Nuestra Señora de la Roca de Biarritz, Francia. El tercer lugar en el que se venera esta advocación mariana es en Iparralde, un territorio entre Francia y España al oeste de los Pirineos, más conocido como el País Vasco francés, situado al suroeste de Francia. En este lugar se halla la bellísima localidad de Biarritz, conocida mundialmente por sus playas, la Gran Playa, su arquitectura urbana y el haber sido un lugar de veraneo de la aristocracia europea del siglo XIX. Napoleón III y la emperatriz Eugenia fomentaron la construcción del Hotel du Palais para pasar sus vacaciones en esta costa francesa del Océano Atlántico. En un lugar cercano a la costa atlántica vasco-francesa existe un islote rocoso del que se cuenta una historia o leyenda acontecida en el año 1865. Unos balleneros de Biarritz que faenaban cerca de esta costa quedaron atrapados en una terrible tormenta no muy lejos de la misma, pero la enorme fuerza del oleaje y del irregular viento no les permitía alcanzar la costa y llegar al viejo puerto de Biarritz. Rodeados por tantos peligros y en medio de las turbulentas aguas del océano, vieron que estaba llegando el final de sus días. En medio de su desesperación, los atemorizados pescadores fueron deslumbrados súbitamente por una intensa luz que inexplicablemente les sugirió acercarse a ella y seguirla, cosa que hicieron algunos de los marineros que confiaron. Cabe pensar que, como la gente del mar de entonces era normalmente creyente, la mayor parte de los pescadores del ballenero llegaron sanos y salvos a la costa, siguiendo la luz guiadora. Supuestamente, alguno de los pescadores, desde su desesperación, se dirigió a la Virgen María, patrona de los marineros, con una oración y ruego lo más intenso que pudo y supo, a lo que Nuestra Señora le facilitó la luz que más falta le hacía y precisaba para devolverlos a tierra. Por ello, una vez salvados y en tierra firme, en agradecimiento por haberles librado de este peligroso suceso, los que sobrevivieron erigieron una imagen de la Virgen María hecha de hierro fundido sobre la roca saliente de las aguas del mar. Aquella roca de la Virgen o de la Roche de la Vierge está unida a tierra firme por una larga pasarela de madera que ordenó poner Napoleón III, con el fin de dotar a la bella ciudad de Biarritz de un nuevo puerto. El dique proyectado hasta aquel momento del llamado Puerto del Refugio, destinado a acoger y proteger las naves con dificultades para cruzar el río Adour, no llegó nunca a realizarse. Para poder caminar hasta la isla de la Virgen de la Roca, se construyó una pasarela metálica que aún existe. Erróneamente se ha atribuido a Gustave Eiffel, pero fue obra de un taller francés de Haumont, al norte de Francia. Al caer la tarde, los habitantes de Biarritz y los visitantes de esta costa vasca ritualmente se dan un paseo hasta el Rocher de la Vierge, el antiguo Cor Coulon. Una vez recorridos unos 75 metros, se pasa un túnel y se llega a la cima de un pequeño promontorio desde el que se contempla una vista excepcional del Océano Atlántico, hasta donde alcanza la vista. En este punto más alto de la isla es donde se puso la imagen de la Virgen de la Roca a finales del siglo XIX. En Biarritz existe una iglesia parroquial dedicada a Nuestra Señora de la Roca, en homenaje
y agradecimiento por el milagro de haber salvado a los pescadores de una embarcación ballenera. Me quedé sin voz con qué cantar y mi alma vacía dormía en sequedad y pensé para mí me pondré en sus manos, manos de madre, me dejaré en su amor. Y tú, María, hazme música de Dios. Y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Les recordamos que estamos escuchando el programa Caminos de María en Radio María. A continuación les ofrecemos la advocación de Nuestra Señora de la Roca de Calabria, Italia. Te pido el favor de transformar este valle. Aquí deseo un centro de espiritualidad donde las almas encuentren paz y refugio. En este lugar, Dios quiere abrir una ventana al cielo. Aquí, por mi mediación, quiero mostrar su misericordia. Mensaje de la Virgen de la Roca a Cosimo Fragomeni, el 11 de mayo de 1968. Calabria es una región del suroeste de Italia. En la punta de la bota, cuando se mira en un mapa este país del Mediterráneo, el estrecho de Messina separa de la isla de Sicilia a esta comarca continental italiana. En la localidad calabresa de Santa Domenica de Placánica aconteció el 11 de mayo de 1968 una aparición mariana bajo la advocación de Madonna dello Scoglio, o lo que es lo mismo, Nuestra Señora de la Roca, porque su aparición se dio sobre una gran roca cubierta de arbustos y zarzas a un muchacho agricultor llamado Cosimo Fragomeni, actualmente conocido como Fray Cosimo o Fray Cosme. Aunque algunos sepamos poco sobre estas apariciones en Calabria, es bastante conocida en otros países del mundo, por lo que se ha convertido en el destino de miles de fieles peregrinos de muchos países europeos, africanos, americanos e incluso de Oceanía y Asia. Los cálculos sobre el gran interés despertado por este santo lugar, según el número de visitantes, se estiman en más de 500.000 al año. Como detalle informativo del nivel que ha alcanzado, cabe y conviene decir que es conocido como el Lourdes de Italia. Monseñor Marosini, arzobispo de Reggio Calabria, dijo: muchos se preguntan del por qué tantas personas durante más de 40 años continúan yendo constantemente a la roca, al Scoglio. Hay que resaltar del entorno que lo circunda las muchas dificultades del camino y la falta de obras de arte o entretenimiento que no la hacen turística. La respuesta solo puede ser una. Digitus Dei est hic. Aquí, en este lugar, está la presencia de Dios. Lo demuestra la piedad de los fieles, las largas colas en los confesonarios,
la oración silenciosa frente a la imagen de la Virgen, el recogimiento y el silencio durante las celebraciones sagradas. Ni qué decir tiene que los peregrinos también acuden en masa para implorar la gracia curativa para ellos o sus seres queridos. Se conocen múltiples testimonios de casos de curaciones a través de Fray Cosimo, pero él lo único que hace es dirigir las oraciones durante las reuniones masivas. Él es simplemente el instrumento preferido de la voluntad de Dios que obra a través de él por medio de la oración y de la fe. El milagro más llamativo que se conoce se remonta al mes de agosto de 1986. Rita Tassone era una joven del lugar de Serra San Bruno que padecía una dolorosa enfermedad a causa de un tumor óseo que la obligaba a permanecer en silla de ruedas. Hoy en día, Rita Tassone vive serena y recibiendo con una sonrisa a los curiosos que llegan a su bar, el histórico Bar Fiorindo, en la ciudad milenaria de Certosa. Según testimonios cada vez más numerosos, las curaciones por el buen Dios deseadas por medio de la oración del campesino Cosimo se suceden cada vez más a pesar del fuerte calor del verano o del crudo frío del invierno. Sorprende ver a personas que, con una foto de un familiar en sus manos, el cual no puede asistir personalmente por estar impedido, los familiares confían plenamente en el milagro de su curación. Dicen algunas personas que haciendo un largo viaje por esas tierras llanas y de largas distancias no sienten ni el calor, ni el frío, ni el cansancio, porque una sensación de paz les envuelve con la oración colectiva del sencillo campesino. Aunque esté cansado y agotado, con un peso enorme en mi costado, yo te seguiré dando la gloria, pues sé bien en quién he confiado. No eres hombre para que mientas, con tu diestra, Señor, me sustentas, y tu gozo es mi fortaleza. Me levanto, Jesús, y proclamo tu nombre. Nada me separará de ti, Señor. Nada me separará. Si caigo me has de levantar, Dios. Nada me separará de ti. Es interesante el testimonio que dejó en La Roca Romeo Mayerescu, un ortodoxo y profesor de filosofía, en 1994. Vi temblar a algunos. El mundo estaba alejado. Sin saberlo, yo también fui sacudido por el mismo temblor, por la paz y la sensación de tranquilidad que se apoderó de todos nosotros. El milagro se produjo ante nuestros ojos. La fe se reveló más fuerte allí en los barrios bendecidos por la Virgen. Fray Cosimo lo dice con firmeza él mismo. No es más que el medio y el instrumento del protector. Yo, que vengo de Rumanía, de otra tierra difícil y hermosa como Italia, yo, ortodoxo, escapé de los peligros del pasado comunismo, agradecí, como todos, el soplo sanador de la fe. El 16 de julio de 2024, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe autorizó al santuario italiano de la Madonna dello Scoglio, Nuestra Señora de la Roca,
la devoción a esta imagen mariana de la diócesis de Locri-Gerace. En una carta fechada el 5 de julio y ratificada por el Santo Padre Francisco, el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, confirmó el Nihil Obstat pronunciado por el obispo de la diócesis de Loeri-Gerace, Monseñor Francesco Oliva, en cuyo territorio se halla este santuario. Esta autorización permite a los fieles católicos el acudir al santuario en peregrinación y a celebrar actos espirituales en honor a la Virgen de la Roca, en la localidad de Santa Domenica de Placánica, Calabria, Italia. En 3 ocasiones más se le apareció la Virgen a Cosimo, después de la primera aparición. Siempre se apareció sobre la misma gran roca, porque junto a esta roca se retiraba el piadoso muchacho agricultor a meditar los misterios del Santo Rosario. Son 2 los eventos marianos que recuerdan particularmente a Nuestra Señora de la Roca. El 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, y el 11 de mayo, aniversario de la primera aparición. En estos 2 aniversarios, una inmensa multitud orante y serena recorre el camino de 8 millas que va de la carretera estatal hasta Nuestra Señora de la Roca o Madonna dello Scoglio. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Oración. Señora y Madre nuestra de la Roca, sé tú nuestro consuelo y esperanza. No permitas que el mal se apodere del mundo y sobre nuestras almas. En estos tiempos que corren, no nos desampares y ayúdanos a que seamos verdaderos hijos tuyos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed, nadie viene a mí. Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Roca dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico: caminosdemaria@radiomaria.es. Para volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, puede hacerse desde la página web de Radio María, sección podcast. Y para otras solicitudes, llamando al teléfono 91 8 22 80 10. El equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledó se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan. María, llena de gracia, el Señor está contigo. Han escuchado en Radio María Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip.